Soy Vicente Navarro Llopis, soy investigador del Centro de Ecología Química Agrícola, perteneciente al Instituto Agroforestal del Mediterráneo, de aquí de la Universidad Politécnica de Valencia. Yo soy Sandra Vacas González y también soy investigadora en el Centro de Ecología Química Agrícola de la Universidad Politécnica de Valencia. Innovación para los investigadores principalmente es la aplicación de la investigación, es, digamos, llevar a fin lo que estamos desarrollando nosotros. Eso hace que muchas veces hablemos solo de innovación cuando hablamos de investigación aplicada, no básica, pero en grupos que trabajamos sobre todo en investigación aplicada, la innovación sería llegar a que ese desarrollo llegue a ser comercial, llegue a ser un producto final de la cual la sociedad se pueda beneficiar. Pues el piojo rojo de California es un hemíptero de la familia de los diaspinos y es un insecto que afecta principalmente a los cítricos y es una plaga de importancia económica a nivel mundial. Es un insecto muy pequeño que desarrolla un escudo céreo que le protege y este escudo queda fijado a cualquier parte de la planta, ya sea las ramas, las hojas o los frutos. Y es precisamente este escudo el que provoca el daño, que principalmente es estético, pero hace que el producto se devalúe. Desde el Centro de Ecología Química Agrícola de la Universidad Politécnica hemos desarrollado un nuevo método de control para el piojo rojo de California que se ha traducido en un producto comercial que es Excalibur y se basa en el uso de la feromona sexual del piojo rojo. El sistema Excalibur es un sistema basado en confusión sexual y eso supone una gran ventaja respecto a los sistemas tradicionales. Los sistemas tradicionales se basan en el uso de insecticidas, pues que tienen una serie de problemas, como es dejar residuos en fruta, como que es ser peligrosos para los aplicadores, ya que el insecticida pues, puede afectarles. Es bastante perjudicial para el medio ambiente, ya que afecta a otros organismos no diana. Todas estas, digamos, desventajas son ventajas para el sistema de confusión sexual, ya que es un sistema muy específico, que no deja residuos en fruta y que por lo tanto, digamos, no tiene tampoco ese coste ambiental que tienen los insecticidas. La confusión sexual lo que pretende es interferir entre la comunicación entre machos y hembras. Por lo tanto, creando ambientes cargados con esta feromona, conseguimos que los machos no encuentren a las hembras y no copulen, paulatinamente se pueden ir reduciendo las poblaciones y con ello ir controlando el daño. Además, es muy importante fijar el momento de tratamiento para poder afectarlo en el momento de susceptibilidad y en este marco es donde es muy importante investigar sobre nuevos métodos de control para esta plaga. Es importante que las investigaciones que llevemos o que vamos haciendo lleguen al mercado y por eso en este caso es muy importante que haya habido una empresa, que es de aquí de la Comunidad Valenciana, que haya colaborado con nosotros en el desarrollo por medio de proyectos financiados y cofinanciados por el Ministerio, por el INPIV aquí de la Generalitat Valenciana, y que han hecho que esta investigación vaya codo a codo con la empresa y que finalmente esta empresa haya podido presentar un registro de producto y haya podido comercializarlo bajo el nombre de Excalibur y que por fin investigaciones que vamos realizando, digamos, se plasmen en un producto final que puede llegar al agricultor.